Elecciones del Senado en Georgia. Te mostramos cómo un par de contiendas pueden definir el equilibrio de poder en Washington y la capacidad que tendrá el presidente electo Joe Biden para adelantar su agenda. Tras las elecciones del 13 de noviembre, la atención de demócratas y republicanos se centra en Georgia. El balance de poder en el Congreso depende de quién gane los dos puestos del Estado en el Senado, pues ningún candidato logró la mayoría requerida para asegurar el cargo en una primera ronda. Los demócratas deberán imponerse en ambas contiendas para lograr un 50-50 en el Senado. Esto les daría la mayoría con el voto decisivo de la futura vicepresidenta Kamala Harris y el Congreso estaría entonces en manos demócratas, pues el partido logró mantener el control en la Cámara de Representantes. Una mayoría legislativa facilitaría al presidente electo Joe Biden avanzar con su agenda de gobierno. Georgia en el centro de dos elecciones clave. Para lograr el control del Senado, los demócratas deberán romper con su racha perdedora en las segundas vueltas de Georgia. Desde 1992, los republicanos han salido favorecidos en casi todos los runoff realizados en el estado, en los que la participación baja significativamente. Es una caída dramática en cada elección que va a una segunda vuelta, le dijo a Univision Noticias Bernard Fraga, experto en participación electoral de la Universidad de Emory. Esta elección se decidirá por la participación de la gente que ya votó en noviembre. Esa gran caída es lo que ambas campañas están buscando evitar. Georgia no manda a un demócrata al Senado desde el año 2000, cuando el exgobernador Zell Miller ganó una elección especial para completar el periodo del republicano Paul Coverdell, quien falleció repentinamente. Miller no buscó la reelección en 2004, cuando fue ponente destacado en la Convención Nacional Republicana. Se trata asimismo de un estado que no apoyaba a un candidato presidencial demócrata desde 1992, cuando Bill Clinton salió victorioso por un estrecho margen. El 13 de noviembre, Biden logró arrebatarle Georgia al presidente Donald Trump con una ventaja también por debajo de un punto, o poco más de 12.200 votos. En esas elecciones presidenciales de 1992 también hubo una segunda vuelta en la contienda al Senado. El senador demócrata William Fowler obtuvo una pequeña ventaja en las elecciones generales, pero no logró superar el 50% de apoyo ante Coverdell en el runoff. El republicano le ganó por poco más de 16.000 votos, 1,3 puntos. Otra muestra de que un pequeño porcentaje de votos hace una gran diferencia en unas elecciones reñidas. En la otra contienda del Senado que se fue a segunda ronda en 2008, el republicano Saxby Chambliss amplió su ventaja de 3 a 15 puntos. Tanto ese año como en 1992, la participación cayó más de 40% y se impuso el candidato republicano. La victoria de Biden en las presidenciales demostró que los demócratas pueden de nuevo ganar en unas elecciones generales en Georgia. ¿Podrán repetir la hazaña sin él o Trump en la boleta? A diferencia de otros runoff, los republicanos no pueden asumir que tienen una gran ventaja en la segunda vuelta, señaló la profesora de Ciencias Políticas de Emory University, Andra Gillespie, al ser entrevistada por Univision Noticias. Ambos partidos tienen que apelar a sus bases y son esos votantes los que participarán en estas elecciones, acotó Gillespie, quien señaló que los electores activos y de mayor edad suelen participar más en las segundas vueltas. Esta vez, sin embargo, se espera una inversión sin precedentes para motivar al voto, pues del resultado depende la mayoría en el Senado, destacó. Lo que gana la mayoría en el Senado. Si los demócratas logran llevarse ambos puestos al Senado, tendrían la mayoría con el voto de Harris, quien como vicepresidenta también será la presidenta del Senado. Lograrían así presidir los comités
los que les permitiría controlar la agenda legislativa y confirmar sus retrasos a los nominados de Biden. Sería más fácil para los demócratas llevar sus políticas al pleno porque controlarían las presidenciales de los comités, en los que se seleccionan y discuten los proyectos de ley, explicó Andrew Rudalesby, presidente del Departamento de Estudios Gubernamentales de Bowling College. Sin embargo, todavía le sería complicado a Biden avanzar con grandes promesas de campaña, como una ley sobre el cambio climático que proteja el derecho al voto, debido al obstruccionismo legislativo o filibusterismo, que hace necesario 60 votos para que un proyecto llegue a ser aprobada, le dijo un experto. La última vez que el Senado estuvo dividido fue 50-50 en 2001, cuando el entonces vicepresidente Dick Cheney tuvo el voto decisivo. En ese entonces los republicanos presidieron los comités y repartieron la membresía a estos en partes iguales. El acuerdo duró solo unos meses, hasta que un senador republicano se alió con los demócratas. De mantener al menos uno de los dos puestos al Senado el 5 de enero, los republicanos se quedarían con una mayoría en la Cámara Alta y tendrían más poder para frenar los planes del nuevo gobierno, con el senador Mitch McConnell al mando. Si los demócratas no alcanzan una victoria por partida doble, Biden sería el primer demócrata en la historia reciente en llegar a la Casa Blanca sin que su partido controle el Senado y el primer mandatario desde George Bush en arrancar su primer gobierno con esa desventaja legislativa. Termina el conteo en los 50 estados. Biden gana en el colegio electoral por lo mismo que ganó Trump en 2016. Joe Biden es el primer demócrata en décadas en ganar en los estados de Georgia y Arizona, con lo que su respaldo de votos en el colegio electoral sube a 306, la misma cantidad con la que Trump le ganó a Hillary Clinton en 2016. El presidente electo Joe Biden es el ganador más probable en Georgia y el presidente. Donald Trump ganó en Carolina del Norte, según proyectó NBC News este viernes. Con estos dos estados cantados, la carrera presidencial llega a su fin. Esas dos últimas proyecciones, que se dan 10 días después del cierre de las urnas en las elecciones del 3 de noviembre, fueron las últimas de una cadena que se extendió con los días. Fue un tumultuoso tramo posterior a la votación que incluyó 4 tensos días en los que los medios de comunicación aún no declaraban un ganador, quien eventualmente fue Biden. Con el 99% de los votos contados en Georgia, Biden ha recibido el 49,5% de los votos, mientras que Trump tiene el 49,2%. El margen de Biden en su aparente victoria sobre Trump allí es de 14.152 votos, según las proyecciones de NBC News. Es la primera vez que gana un candidato presidencial demócrata en este estado desde Bill Clinton en 1992. El resultado en Georgia, sin embargo, está sujeto a un recuento planificado de los votos del estado. En Carolina del Norte, con el 99% de los votos contados, Trump obtuvo 50% de los votos, mientras que Biden el 48,6%. El margen de victoria de Trump sobre Biden en el estado es de poco más de 73.600 votos. La victoria proyectada de Biden en Georgia le agregó 16 votos del colegio electoral a su cuenta, mientras que la victoria proyectada de Trump en Carolina del Norte agregó 15 a la suya. Este jueves en la noche, Noticias proyectó que Biden ganó Arizona, lo que aumentó su cuenta en el colegio electoral por 11 votos. Como resultado, la victoria final proyectada por el voto del colegio electoral de Biden sobre Trump subió a 306 versus 232, según proyecciones de NBC News. Ese total es idéntico a la victoria de Trump en el colegio electoral sobre Hillary Clinton en 2016, un margen que el propio Trump ha calificado como una victoria arrasadora. A pesar de que Trump perdió el voto popular ese año por casi 3 millones de votos, el recuento final del colegio electoral de Trump en 2016 fue de 304, porque 2 electores se negaron a votar por él en la votación oficial.
En comparación con otros ganadores recientes, el total de votos en el colegio electoral de Biden fue menor que las dos victorias de Barack Obama, 332 en 2012 y 365 en 2008, pero mayor que las de George Bush, 286 en 2004 y 271 en el 2000. Para ganar la Casa Blanca, Biden logró recuperar los estados en disputa del Medio Oeste, Wisconsin, Pensilvania y Michigan, los cuales Trump ganó por poco en 2016. Biden también logró retomar Georgia y Arizona, y pasarlos al bando azul por primera vez en décadas. Por su lado, Trump se llevó los campos de batalla clave de Florida, Carolina del Norte, Ohio y Iowa, los cuales también ganó en 2016.